Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar el curso. Van a seguirse uniendo ahorita más participantes, pero bueno, para respetar a las personas que se unieron a tiempo, comenzamos en punto de las 9. Bienvenidos a todos. Este mes nos toca hablar un poco de PTU. Acuérdense de que el programa Capacítate está buscando dar cursos que son de actualidad en el mes en curso. Mes de mayo, pues es un mes que para todos nos suena la PTU, y más ahorita con motivo de la reforma que hubo en materia de subcontratación, que ya fue aprobada y que entró en vigor a partir del 1 de mayo, para algunos aspectos, y otros estamos esperando a que entre en vigor. Algo que nos llama mucho la atención y que consideramos que es el impacto que van a tener las empresas ahorita con motivo de esta reforma, es el tema de la PTU. Muchos están ahorita viendo la parte de qué vamos a hacer con los empleados, hay que migrarlos, qué va a pasar con la compañía de servicios. Yo creo que también lo que tendríamos que hacer a la par de esas actividades es ir monitoreando el impacto de la PTU y qué diferentes escenarios vamos a tener, porque pues ya todos sabemos que sí hubo reforma, no modificó la parte del cálculo, sin embargo puso dos limitantes. Y esas dos limitantes en cuanto al tema de la PTU, nos mueve un poquito la parte que a lo mejor ya monitoreábamos en la parte de la PTU, ¿no? Entonces, nuevamente sean bienvenidos al programa Capacítate, edición 2021, mayo. La idea es una sesión de 1 hora, no nos vamos a llevar más tiempo porque pues, es un tema corto. Traemos los conceptos básicos, que yo creo que todos los conocemos, vamos a desempolvar un poquito, y al final traemos 4 distintos escenarios que a lo mejor nos vamos a encontrar todos en el 2021, 2022, y que tal vez desde ahorita tenemos que empezar a ver, ¿no? Les vuelvo a repetir, Capacítate es un programa que se encarga de capacitar a nuestros clientes y que pues nuevamente les hacemos la invitación a que puedan adquirir la membresía de Capacítate si es que no tienen asesoría continua con nosotros. Esta sesión está siendo grabada porque se va a subir a redes sociales como lo hacemos con los demás cursos. Sin embargo, el tema de la presentación y el material que les vamos a mostrar, además de algún otro que consideramos exclusivo, se les va a estar haciendo llegar solamente a los clientes que tienen membresía o asesoría continua con Sartax. Entonces, los invitamos a que nos conozcan, los invitamos a que conozcan la membresía. Ya la mayoría de los que están ahorita conectados ya nos han acompañado en sesiones pasadas, saben qué tipo de calidad ofrecemos en los cursos. Y los que son nuevos, bienvenidos. Esperemos que esta sesión les deje algo y que puedan regresar en las siguientes. Vamos a comenzar entonces. PTU. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de conceptos básicos. Les vuelvo a repetir, es una sesión de 1 hora. Entonces, lo vamos a hacer lo más dinámico posible para ir a la última parte, que es la parte práctica. Y también al final vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Va a estar abierto el chat para que ustedes puedan hacer llegar sus preguntas, y al final, en el espacio de preguntas y respuestas, los vamos resolviendo. Si no es que durante la sesión vamos resolviendo sus preguntas. También es muy importante que tengan deshabilitado su audio para no interrumpir la sesión, y si quieren al final, en el espacio de foro de diálogo de preguntas y respuestas, lo habilitan y hacen la pregunta que necesiten hacer. Yo sé que ahorita es un tema que no es nuevo, pues la PTU ya la venimos repartiendo ya hace algunos años, pero con estas modificaciones surgen algunas dudas que ahorita les vamos a dar la mejor recomendación. Sin embargo, en algunos aspectos no vamos a estar al 100%. Entonces, sí es importante validar cada uno de sus casos, porque pues creemos que de aquí hasta que llegamos a 2022 vamos a tener legislación secundaria que tal vez nos va a ir abriendo paso a algunas de las dudas, ¿no? Sin embargo, las empresas, ahorita con las modificaciones que están haciendo, y porque pues ya estamos llegando a mediados de año, pues es bien importante que vayan haciendo o vayan corriendo esos escenarios para ver qué impacto va a haber, y más ahorita que la operativa es la que se propone, que es la que tenga ahora la PTU por repartir, ¿no? En la compañía de servicios, como estaba anteriormente, pues era bien fácil monitorear la parte de la PTU. ¿Por qué? Pues porque se manejaba a través de un markup hacia la operativa, por ser parte relacionada. Ahorita hay que meter otros ingredientes a ese tema de monitoreo para saber
antes de que termine el año, cuál es el posible impacto de la PTU para la empresa. Que no los agarre de sorpresa una vez que termine el año y que llegue el área de impuestos y que les diga, es que de PTU nos tocó tanto, ¿no? Entonces, es bien importante ahorita esta sesión, porque esta sesión va a marcar la pauta de aquí hasta que termine el año, bajo las sugerencias que estamos haciendo. Entonces, vamos a meternos a la parte de los conceptos básicos. Para ello, antes de, déjenme, estoy en la presentación, ok. Este es el disclaimer. Ustedes ya saben que cada sesión lo ponemos. Les vuelvo a repetir, es una sesión de manera generalizada. Cualquier concepto específico, pues tendremos que revisarlo caso por caso, de manera específica y directa con cada uno de ustedes. Sin embargo, les vuelvo a repetir, estamos abiertos a cualquier duda a través del chat o en los medios de contacto donde les hicimos llegar a la invitación en la que están asistiendo. Permítanme, por favor. Ok, Majo, si estás conectada, por favor, puedes darles acceso a las personas que están en la sala de espera y las que vayan llegando. Bueno, entonces vamos a continuar. Les vuelvo a hacer la invitación también para que nos sigan en redes sociales. Este tipo de contenido, además de otros flash que lanzamos, también se publican en redes sociales y es mucho más fácil que nos puedan escuchar o ver en YouTube o en Spotify. Temario, les decía, vamos a partirlo en 4 aspectos básicos: implicaciones fiscales al momento del reparto de la PTU. Vamos a hablar sobre la parte de la reforma de subcontratación. Ahí es donde vamos a abordar la parte práctica. Y en foro al diálogo vamos a hacer como preguntas y respuestas. Aspectos básicos. Lo que todos debemos de conocer de la PTU. Sabemos que es una obligación que nace desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, fracción 9, y de ahí nos vamos a la Ley Federal del Trabajo a través del capítulo 8. Preguntas básicas. ¿Quiénes la reparten, la PTU? Personas físicas y morales, siempre y cuando tengan trabajadores. ¿Quiénes pudieran no repartirla? Empresas de primera creación, aquellas que van haciendo y que ahorita pues tienen esa opción de que en el primer año, aunque sea irregular, no tengan que repartir PTU. También las de creación, las de nueva creación, pero que sea un producto nuevo el que estén fabricando, y ahí les dan 2 años. Las empresas de la industria extractiva durante el periodo de exploración, ya después de ese periodo, ya les toca repartir PTU. Aquellas empresas que no llegan a los 300,000 pesos de ingreso anual declarado, tampoco les toca repartir. Es empresas y personas físicas, ¿sí? Entre otras, ¿no? ¿Cuándo se reparte? 60 días siguientes a la fecha en que debe de pagarse el impuesto anual. No es a la fecha de declaración, porque puedes presentar la declaración anual el 1 de febrero, por ejemplo, y no es que de ahí partan los 60 días. La legislación nos dice que es 60 días siguientes a la fecha en que deba de pagarse el impuesto anual. Personas morales, 31 de marzo es la fecha límite para declaración anual. Nos vamos a 60 días y ahorita en mayo es donde cae los 60 días. Si hubiera alguna prórroga como lo hubo en personas físicas, entonces hay que mover esos 60 días. Pero de personas morales no hubo. Entonces, ahorita en mayo es la fecha en la que tenemos que estar viendo el reparto de la PTU. Muy importante este párrafo, me lo traigo de la Ley Federal del Trabajo, que nos indica el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros tenemos la determinación de una PTU en este año, ya hicimos la distribución y determinamos que cierta PTU le corresponde a cada empleado, puede haber alguna PTU que no se llegó a pagar. ¿Por qué? Porque a lo mejor al empleado no lo localizamos, el empleado no la vino a cobrar, entre otras cosas, ¿no? Ese monto que nos va a estar ahí o va a seguir ahí en el estado o en el balance por pagar, es un monto que en teoría se debe de sumar a la PTU del siguiente año. Es muy importante este párrafo porque ahorita, con motivo de la reforma que hubo de subcontratación, ahí va a haber un tema, porque agregaron 2 limitantes en la PTU, y si estuviéramos en ese escenario de esas limitantes, pudiera haber alguna PTU que no se va a repartir, que tal vez tú determinaste cierta PTU, pero cuando estuviste haciendo la distribución por empleado, ahí fue donde nos dimos cuenta que parte de esa PTU que tú determinaste no la vas a poder repartir. ¿Por qué? Porque excedieron estos límites que se agregaron con motivo de esta reforma.
En el caso práctico, los escenarios que traemos, al final, es donde vamos a abordar ese tema. Ahorita quise destacar este párrafo. ¿Por qué? Porque ahí cobra relevancia. ¿Qué vamos a hacer con esa PTU que nos sobre? Que no vamos a repartir. ¿Por qué? Porque se le rebasó la limitante. Creemos que este párrafo pudiera no aplicarnos. Desde aquí se los vamos anticipando. Pero ahorita que lleguemos, vamos a retomarlo. Acuérdense bien, utilidades no reclamadas. Eso es muy diferente a utilidades que no debes de repartir. O sea, vamos a distinguirlo ahorita que lleguemos al caso práctico. ¿Quiénes no participan en la PTU? Puede haber personas que participan, pero también personas que no participan. Entre ellas, los directores, administradores, gerentes generales de las empresas. Los demás trabajadores de confianza sí van a participar, pero siempre y cuando tengamos el límite de hasta el 20% el salario del trabajador sindicalizado más alto. Entonces, también en el caso práctico que traemos, vamos a ver ese tope. Los trabajadores que tengan menos de 60 días laborando también no van a participar en la PTU, trabajadores domésticos tampoco, entre otros, ¿no? Les vuelvo a repetir, el capítulo octavo, todo el capítulo octavo de la Ley Federal del Trabajo trae todas estas reglas. Yo traigo aquí las principales. Y como es una sesión de 1 hora, por eso me estoy yendo un poco rápido y estoy poniendo los temas más importantes. ¿Cómo se reparte la PTU? La PTU se reparte 50-50. 50-50, el primero es a través de días laborados y en partes iguales. Hay que ir viendo de cada trabajador durante el ejercicio de esa PTU cuántos días laborados tuvo, días laborados efectivos. Ahí vamos a incluir aquellos que tuvieron incapacidades por riesgo de trabajo. Oye, no pudiera trabajar, pero pues porque tuve un riesgo de trabajo, entonces esos también se computan. El permisos, cuando sí son días festivos o que fueron autorizados con goce de sueldo, también se deben de computar, entre otros. ¿Cuáles no? Aquellas incapacidades por enfermedades generales o que no hubo permisos, aquellas faltas. Entonces, hay que distinguir bien cuáles son los días laborados. Yo creo que su área de RH es la que va a determinar ese monto. Nada más hay que validar lo que efectivamente sean los números de días laborados, porque en base a ello les va a tocar la distribución de ese 50% de PTU a trabajador por trabajador. 50% del salario devengado. Oye, entonces, en la primerita me estás hablando que son de días laborados, sí, y es en partes iguales. Entonces, aquí no va en relación a si trabajaste más o trabajaste menos. Es en relación a lo que trabajaste. Oye, si trabajé 300 días, al igual que un supervisor, siendo yo obrero, no importa, se va a repartir igual si trabajaron también los mismos 300 días. El otro 50% sí va en razón al salario devengado. Ahí sí va a depender de cuánto ganas para ver de manera proporcional cuánto se te va a asignar de ese 50% de PTU al momento de que estás haciendo la distribución por empleado. Cuota diaria. Aquí es muy importante que como salario devengado entendamos que va a ser la cuota diaria. Si yo te pago 10,000 pesos mensuales más prima o premio de asistencia, de puntualidad, entre otras prestaciones, nada más tenemos que considerar los 10,000 pesos para determinar estos salarios devengados. ¿Por qué? Porque si estamos viendo otro tipo de prestaciones, va a haber empleados que tal vez no los tienen o que sí los tienen y puede ser inequitativo la repartición o la distribución de este 50% de PTU. Por eso no se incluye dentro de este salario devengado las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones diferentes al salario diario, incluyendo el tiempo extraordinario, por ejemplo. Estamos en la parte de conceptos básicos, es lo que todos deberíamos de conocer de la PTU. Ahorita ya vamos a entrar a la parte de implicaciones fiscales. Cuando hablamos de una PTU en materia fiscal, lo que nosotros debemos de considerar es la PTU pagada. Entonces, ya desde ahí tenemos que demostrar a la autoridad el pago de esa PTU. Si nosotros vamos a decir de manera anual que tenemos 100 millones de pesos de PTU pagada, tenemos que demostrar que efectivamente son 100 millones de pesos efectivamente pagados. Recientemente los tribunales acaban de confirmar que el recibo de nómina puede servir para comprobar el pago de esa PTU. Porque anteriormente pues documentábamos los estados de cuenta, por ejemplo, en mayo, que haces el pago de la mayor parte de esa PTU y lo haces a través de dispersión de nómina.
pues a lo mejor documentar esa dispersión de nómina más el retiro que aparece en tu estado de cuenta, ¿no? Yo sigo recomendando que independientemente de los recibos de nómina, también documentemos la parte de los estados de cuenta. Y de aquellos que son inactivos, que se pagan después de mayo, pues a lo mejor documentar toda la relación y documentar el área de impuestos que documente de manera selectiva los más importantes, ¿no? Esto le va a permitir ir viendo si se está haciendo bien el registro, si se está haciendo bien el pago, e ir monitoreando tu PTU pagada durante todo el año, ¿no? Eso es de manera general en implicaciones fiscales. Muy importante, ¿cómo determinamos una PTU? Oye, pues sí, nos habla la Constitución de que debemos de repartir PTU, Ley Federal del Trabajo nos dice que va a ser en relación a la base gravable de impuestos sobre la renta. Ok, sin embargo, va a haber algunas cosas que van a ser diferentes a la base gravable. Si tú ves el artículo de la determinación del ISR para llegar al ISR del ejercicio, y lo comparamos contra el mismo artículo que nos señala la mecánica para determinar la PTU por repartir, va a haber ahí algunas cosas que nos van a hacer la diferencia entre ISR y PTU. ¿Cuál va a ser? Principalmente los ingresos exentos de los trabajadores. Si tú agarras tu conciliación contable fiscal o tu determinación de impuestos sobre la renta, ingresos menos deducciones autorizadas, te vas a dar cuenta que la diferencia entre esas dos fórmulas va a ser simplemente ese no deducible que estás considerando para efectos de ISR, de ingresos exentos de los trabajadores. Para efectos de la PTU, todo se va a considerar deducible para llegar a la base gravable de la PTU. Para efectos de ISR, sí hay que meterle ese no deducible que nos corresponde de ingresos exentos de los trabajadores. Ahorita, con motivo de la reforma, pues lo más seguro es que tu no deducible sea del 47%. ¿Por qué? Pues porque lo que va a buscar la compañía operativa es traer más empleados, y cuando tú hagas la mecánica de determinación de si hubo variación entre prestaciones del año pasado contra pues te va a dar más nómina porque tienes más empleados. Entonces, lo más seguro es que no vaya a haber una variación hacia abajo, sino hacia arriba, y eso va a significar que tu no deducible, en lugar del 53, si es que lo traías del 53, cambia al 47%. Nos debe de extrañar si hacemos esa migración de empleados y la operativa determina uno deducible del 53%. Oye, pues ¿qué está pasando? Si te estás trayendo empleados y aún así estás determinando, disminuiste prestaciones, ¿qué fue lo que pasó, no? Porque aritméticamente no nos está dando ese efecto que esperamos nos dé a todos los que estamos transfiriendo empleados de un lado hacia otro. No se considera la PTU pagada y pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Entonces, si tú ves la fórmula para llegar al ISR del ejercicio, lo que tú vas a ver de diferente cuando ves la fórmula para llegar a la PTU por repartir, van a ser esos tres conceptos. Los no deducibles por ingresos exentos de los trabajadores, la PTU pagada, pues sería ilógico que también metieras la PTU pagada dentro de la determinación de la PTU, ¿no? Y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Entonces, esa es la diferencia en la base gravable para efectos fiscales. De manera general, lo que estamos señalando es que se pueden disminuir en pagos provisionales de mayo a diciembre. ¿Por qué de mayo? Porque es donde pagamos. Si en algún momento hubiera alguna prórroga para declaración anual, a lo mejor que se presente en lugar de marzo, en abril, pues entonces a lo mejor estamos hablando que va a ser en junio, de junio a diciembre, ¿no? Pero ahorita, como estamos, es mayo a diciembre. ¿Qué quiero decir? Que la PTU que pagues en mayo la vas a poder aplicar o disminuir en pagos provisionales del ISR a partir de ese mes, en ese pago provisional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de manera prorrateada. Acuérdense que los pagos provisionales son acumulados. Entonces, tienes que decir, si pagaste 100 en mayo, pues tienes que ver cuántos meses hay de mayo a diciembre, dividir esa PTU que pagaste en mayo entre esos meses, y esa que te dé es la parte que te corresponde disminuir en mayo. Oye, que en junio pagué otra PTU, ok, súmala a la fórmula que ya hiciste anteriormente de mayo, e igual sácale su proporción, pero ahora de junio a diciembre. ¿Cuánto le toca a junio? Ya así va sumando, va sumando. Es muy fácil el papel de trabajo. Si tienen algún problema con armarlo, lo podemos hacer juntos. También aquí se emite un CFDI de nómina. La PTU no es una deducción autorizada. A veces lo entendemos así. Inclusive en la conciliación contable fiscal, muchas veces metemos la PTU dentro de las partidas de deducciones fiscales no contables, por ejemplo, ¿no? Ahí no debería de aparecer la PTU pagada,
Tal vez lo que debería de aparecer dentro de las deducciones contables no fiscales en la conciliación es lo que tienes registrado en resultados, que es la PTU que generaste este año, ¿no? Acuérdense que la PTU va a ser disminuible hasta el momento del pago, no en el momento en que la generes. Entonces, la PTU no es una deducción autorizada y por lo mismo no debería de aplicarle los requisitos para las deducciones autorizadas. Sin embargo, una forma como confirmas el pago de la PTU es a través del CFDI de nómina. Por eso consideramos que el CFDI de nómina cobra mucha relevancia cuando hablamos de la PTU pagada. No solamente tienen impacto en el ISR, también van a tener impacto cuando vayan a la CUFIN, el tema de la PTU pagada. Por eso es bien importante documentar la PTU pagada, pero que quede bien claro que no es deducción autorizada. Es una disminución a los ingresos acumulables del ejercicio. Entonces, ¿por qué el SAT se empeña en limitar la deducción? Si no es una deducción, es una disminución conforme a los ingresos exentos de los trabajadores. Esa es la primera pregunta y es lo que tal vez se deben de cuestionar, porque ahorita ya las empresas operativas van a tener un impacto enorme en cuanto al no deducible por tema de ingresos exentos de los trabajadores, porque ya van a tener a la plantilla de los trabajadores en operativo. Entonces, va a ser muy importante que pongan atención en esos no deducibles y de ahí van a tener que empezar a evaluar qué conceptos consideramos que tal vez no deberían de estar limitados conforme al 47 o 53% por ingreso exento del trabajador, ¿no? Oye, ¿por qué me estás diciendo que la PTU exenta que estoy pagando no va a ser deducible si es disminuible, ¿no? Entonces son cosas que hay que analizar caso por caso y también medir el impacto, ¿no? Porque si en algún momento PTU exenta no es considerable, pues ni para qué le invertimos tiempo, ¿no? Pero a veces sí es importante la PTU exenta. Son 15 veces el salario mínimo que algunos consideran la UMA, la PRODECON dice, no, es que debería de ser el salario mínimo por la naturaleza. Hay que ver cómo están determinando su PTU exenta, si están considerando las 15 UMAs o 15 salarios mínimos. En algunos supuestos les va a dar más, en otros les va a dar menos. Por ejemplo, el salario mínimo es mucho mayor que la UMA ahorita. Entonces, hay que ir evaluando qué criterios vamos a ir tomando ahorita que vamos a estar mudando a los empleados a la operativa. Estoy poniendo ahorita las cosas que pueden tener implicaciones fiscales, no solamente en materia de la transferencia de los empleados. Digamos que esto ya va a ser un post-transferencia de empleados. Oye, perdón, sí, o sea, ¿qué va a pasar después de la transferencia de empleados? Pues ya ahora sí hay que preocuparnos por la parte de impuestos, ¿no? Ok, entonces, ahora sí, para entrar de lleno al tema de la reforma, lo que hubo ahorita de reforma en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción octava, que nos habla de dos supuestos que deberíamos de considerar al momento de distribuir la PTU. Yo al principio ya les hablé cómo hacemos el cálculo de manera muy general. Ahorita vamos a ver lo práctico. Pero acuérdense, es 50-50. 50-50 días laborados, 50% de acuerdo al salario devengado, ¿no? Y de ahí vamos a ir viendo empleado por empleado cuánto le va correspondiendo, ¿no? Pues la limitante que ahorita, o los topes máximos que está poniendo la autoridad es, pues ¿sabes qué? Ahora, en ese cálculo tienes que ver si vamos a rebasar los 3 meses de salario del trabajador o si el promedio de esta participación en las utilidades recibida en los últimos 3 meses es mayor. Lo que determinemos que es favorable para el trabajador, ya sea uno u otro, es lo que tenemos que considerar. Pero solamente de estos dos. Oye, ahí va el ejemplo bien claro. Oye, mis 3 meses de salario determinó que son 100 pesos para este empleado. Mi promedio en la participación recibida en los últimos 3 años es de 80 pesos. Entonces, ahorita va ganando el de 3 meses, ¿no? Entonces, ahorita yo me quedaría con esos 3 meses. Oye, pero yo cuando ya hice el cálculo, el que ya conocemos, el que les expliqué hace rato, determino que a este empleado le corresponden 120. Pues, ¿qué crees? Que la reforma, así como salió, nos dice que nos vamos a quedar hasta los 100 pesos. No hasta los 120. Yo sé que viene ahí el párrafo que dice, vamos a considerar el monto más favorable hacia el trabajador. Pues sí, pero ¿en base a qué? Solamente a estos dos supuestos. No me estás diciendo que es en base a lo que yo determiné de manera inicial, el cálculo que ya conocíamos. Entonces, ahorita que veamos los escenarios, lo que traemos de caso práctico, es donde nos vamos a dar cuenta
que en realidad sí podemos tener más de un escenario en cuanto al impacto de la PTU, y ahí es donde debemos de partir para ir viendo y a irnos preparando antes de que vayamos a presentar o que cerremos el año, que vayamos a presentar la declaración de este ejercicio o que vayamos a cerrar el año. Entonces, desde aquí ya estoy poniendo yo la semillita para ahorita que lleguemos al caso práctico, la podamos desarrollar. De esta, nos pone topes máximos, pero nunca nos habla de topes mínimos, límites, de algún monto mínimo. Entonces, es muy importante el saber que nada más tenemos hasta cierto monto, pero no tenemos un desde qué monto. Entonces, de ahí es donde tenemos que partir y ahorita en el caso práctico es donde vamos a desarrollarlo. Puntos finos al momento del reparto. Aquí vienen las preguntas clave. ¿Aplica para la PTU que se va a repartir ahorita en 2021? ¿Cuándo se publicó? 23 de abril, ¿no? Y dice, va a entrar en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Ah, caray. Entonces, si ya entró en vigor, ahorita que yo voy a repartir PTU en mayo, me estás diciendo que a lo mejor puedo ajustarme a estas reglas que ya están en vigor. Hay algunos asesores que lo están interpretando de esta manera y están recomendando hacerlo de esta manera. Conforme a lo que les acabo de comentar, para algunas empresas sí puede haber algún beneficio utilizar esta reforma ahorita para efectos de la de 2020. En Sartax consideramos que no. No. Es contrario a la naturaleza de esta reforma. Son utilidades del 2020 cuando no existía esta reforma. Entonces, creemos que hay muy pocas probabilidades para poder defender esto en caso de que sea cuestionado. Porque acuérdense que al SAT no le importa mucho la parte de la PTU, porque eso es para los trabajadores. Pero imagínense que un trabajador pidiera hacer la revisión de tu declaración y tu reparto de PTU, ¿no? Y que de ahí saliera este tema. Que significara o terminara en alguna inspección por parte de la Secretaría del Trabajo o Previsión Social. Entonces, son cosas que tal vez hay que evaluar, ¿no? Si vamos a tomar ese criterio agresivo o si ya nos vamos a quedar con el criterio conservador. Al final de cuentas, nosotros no esperábamos al cierre del 2020 que esta reforma prosperara, ¿no? Muchos decíamos, no, se va a quedar ahí o la van a modificar, y sí prosperó. Entonces, en 2020, nosotros ya habíamos considerado los resultados que tenemos en 2020 y la PTU que se había determinado en 2020 para repartir en 2021. Nuestra sugerencia es, si les están sugiriendo utilizar estas reglas para ahorita el reparto de la 2021, cuiden mucho ese detalle, ¿no? ¿Qué pasa con el remanente no repartido? Lo que les comentaba hace rato. Oye, yo determiné 120 en PTU normalita, pero ahorita con estas dos limitantes que me pones, pues me tengo que ajustar a 100, ¿no? Y va a haber 20 que no voy a poder repartir. Oye, pues ese remanente, conforme al párrafo que vimos hace rato, que les decía, oye, no es que no esté siendo reclamado, simplemente la autoridad me está diciendo que lo voy a topar y que esos 20 yo ya no los voy a poder repartir. Ya no los tengo por qué repartir. De hecho, ese fue el motivo del acuerdo que firmaron antes de que se discutiera esto en Senado, en la Cámara de Diputados también. Fue el acuerdo que hubo tripartito. Ustedes escucharon sobre eso, ¿no? Patrón, obrero y autoridad. Que dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a dar esta moneda de cambio, 3 meses de salario o el promedio de participación. Entonces, la esencia de ese acuerdo era eso, que ese remanente ya no se pagara. Es decir, no tengo por qué sumarlo a las utilidades del siguiente año. Oye, pero entonces, si es en estricto sentido un ingreso que va a ser determinado para la empresa. ¿Por qué? Pues porque decían que determiné de PTU y que inclusive registré contablemente. Ya desde el momento de hacer el cálculo, determino o nada más pagué 80, ¿no? Y hubo 20 pendientes por repartir por tema de esas limitantes. Pues esos 20 creemos que pudiéramos tomar la postura más conservadora y a lo mejor considerarla como un ingreso acumulable. Son cosas que se tienen que analizar caso por caso, pero desde ahorita ya les estamos poniendo esos puntos finos que a lo mejor nadie les había hablado. Cálculo por la de servicios y por operativa. Ahorita ustedes van a tener una transferencia de empleados a mediados de año, en donde ya tienen un ejercicio irregular con la compañía de servicios y van a tener otro ejercicio irregular con la operativa con los empleados. Digo, la operativa va a tener un ejercicio regular, pero va a tener empleados a partir de cierto mes. Oye, pues ahí viene el tema de voy a tener que pagar PTU de la de servicios y de la operativa. Va a depender mucho
de lo que vayan a hacer con la empresa de servicios. Si la empresa de servicios va a seguir existiendo, pues sí, la empresa de servicios es la que tiene que pagarlo, ¿no? Y la operativa también va a tener que pagar su PTU, la que le corresponda. Oye, pero entraron a partir de, sí, ustedes ya vieron la mecánica de determinación. Uno es en base a días laborados, pues a la operativa le va a tocar calcular su PTU en base a los días laborados. Pero como la mayoría de las operativas nada más tenían un empleado o inclusive ningún empleado, pues no va a servir de mucho, ¿no? Va a haber algunas operativas que ya tenían empleados y que a lo mejor ahí sí que considerar que los empleados que ya estaban, a ellos sí les va a tocar la proporción completa de la PTU. A los que vayan a entrar ahorita en este periodo, pues les va a tocar de a partir de ahorita hasta el cierre del ejercicio, ¿no? Entonces son cosas que hay que también ir considerando, porque es fácil decir, nos vamos a fusionar o nos vamos a liquidar, ok, pero ¿qué va a pasar con esa PTU que a lo mejor tengamos que determinar en la de servicios? Ahorita, en el caso práctico, vamos a meternos un poquito más a detalle. ¿Qué tratamiento debemos de dar a los trabajadores antiguos y a los nuevos? Es eso, hay que ir distinguiendo aquellos trabajadores que estaban antes de la transferencia de empleados y aquellos nuevos que llegaron con motivo de la transferencia. También hay que ir distinguiendo aquellos que se transfirieron y aquellos que entran a la empresa después de la transferencia. En el cálculo de la PTU va a ser muy importante y así se va a distinguir. Ahorita vamos a llegar ahí. Liquidación o fusión, es lo que les comentaba. Dependiendo de la liquidación o de la fusión, es a la empresa que le va a tocar pagar esta PTU de este 2021. Oye, si me estoy fusionando, ¿cómo esperas que yo como fusionada, que ya no existo, haga ese pago de PTU? Estoy hablando de la compañía de servicios, ¿no? Ay, pues a lo mejor le va a tocar a la fusionante, que es a la operativa, quien la adquirió a la de servicios. Oye, me estoy liquidando. Ok, te liquidas, tienes una declaración del periodo hasta la liquidación. Ahí a lo mejor vas a tener una utilidad. Ahí a lo mejor vas a tener una utilidad y después vas a tener una utilidad y después vas a tener un periodo de liquidación. En ese periodo de liquidación es donde a lo mejor te va a tocar el pago de la PTU. Pero bueno, esos son los puntos finos que queremos poner sobre la mesa antes de entrar al caso práctico. Les vuelvo a decir, el chat está abierto para dudas, si hay algunas. Cualquier duda lo pueden hacer llegar a través del chat y ahorita lo tocamos en el caso, en el espacio que demos. Permítanme. Vamos a ir a la parte de los escenarios. Les voy a compartir un archivo de Excel. El archivo de Excel. Ya lo estoy compartiendo. Me avisa la persona por el chat que no lo pueda ver. Ahorita deben de estar viendo una hoja de Excel. Voy a poner un escenario. El primerito. La PTU a repartir es menor a los máximos permitidos. Lo que hubo ahorita en reforma de subcontratación, que nos hablaba de los 90 días, de acuerdo a 90 días laborados, perdón, a 90 días de salario, o el promedio de los 3 años en que se tuvo ya reparto de utilidades. En teoría, ahorita la PTU que se está determinando para este escenario se supone que es menor a esos dos máximos. Cuando es menor a esos dos máximos, no llegamos al tope máximo y digamos que no nos alcanza la reforma ahorita. Entonces, cuando no nos alcanza la reforma ahorita, nos quedamos con el cálculo que ya conocemos y el que veníamos haciendo. Ese es el escenario 1. Ya les estoy hablando que la PTU va a repartir 2021 es de 90,000 pesos, considerando una pendiente que tenemos de 2019 y la que determinamos en 2020 de 50,000 pesos. Les decía, 50% se va a la PTU por días y 50% a la PTU por salario. Tenemos, a partir de esta tablita, un desglose de 10 empleados. Les vuelvo a repetir, esto es un ejemplo, es un escenario donde la PTU a repartir es menor a los máximos con motivo de la reforma. Permítanme. Aquí estoy señalando los que son sindicalizados y los trabajadores que son de confianza. Les estoy indicando hasta el puesto. Acuérdense que tenemos
en cuanto a los días laborados, que determinar por empleado. ¿Cuántos días estuvo laborando? Oye, a lo mejor este que es el director, pues no trabajó todo el año, entró a partir de cierto mes y por eso nada más tiene 200 días. Tengo este otro que sí tiene los 360 días, a lo mejor sí estuvo todo el año. Entonces, aquí es donde tenemos que determinar los días laborados por empleado para sacar un total. Y también hay que tener el salario devengado en el año, lo que les comentaba, la cuota diaria sacada al año. Y de los que son sindicalizados, hay que ver quién es el trabajador que tuvo mayor monto. Es este, que tuvo 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque esos 200,000 pesos es el que nos va a marcar la pauta, porque en teoría todos aquellos que son de confianza, nada más vamos a poder señalar aquellos que lleguen a rebasar los que tengan 240,000 pesos de ingreso. Por ejemplo, este empleado que tuvo 250,000 pesos, se tuvo que quedar en la limitante. ¿Por qué? Porque es en base al de mayor salario de los sindicalizados. Entonces, todos estos estuvieron rebasando y por eso se quedaron en este tope. Este es el salario devengado en el año con la limitante que les estoy comentando. ¿Se acuerdan que les había dicho que los gerentes generales y directores no se consideran para la parte del reparto de la PTU? Por eso a este total le estamos quitando a estas dos personas. Y estos son los números que a mí me interesan. Este 1,360,000 y este por días laborados de 2,595, que son los que yo estoy considerando para sacar los factores por día y factores por salario. Aquí están, 2,595 y el tema del tope del salario, ¿no? El factor del salario y el factor por días. Esto es lo que yo me estoy llevando a la tablita de acá. Simplemente es lo que multiplico por los días de cada empleado, por el factor que estoy determinando. En teoría llego a los mismos 45,000 pesos que tenemos por repartir. Lo mismo va a pasar con el tema del salario. ¿Cuánto tengo de factor por el salario devengado en el año? También voy a llegar a los mismos 45,000 pesos que les estoy comentando. Tenemos por repartir. La suma de los dos son los 90,000 pesos de PTU por repartir en este año. Estoy metiendo números de 2018-2019. ¿Por qué? Para poder sacar el promedio de los últimos 3 años en que hubo PTU. Aquí viene un ejemplo bien claro y que a lo mejor nos vamos a encontrar con aquellas empresas que no tenían PTU. Por ejemplo, ahorita que tú estás repartiendo o transfiriendo a tus empleados a la operativa, cuando tú quieres sacar este promedio, pues oye, como no tenías empleados, pues ¿cómo voy a sacar ese promedio? Parece ser que ese promedio no va a existir. ¿Por qué? Pues porque no tengo los 3 años. Ese promedio de 3 años no los tengo. No puedo sacar un promedio de 3 años cuando no tengo 3 años con utilidades repartidas, ¿no? No sé si me entiendan. Aunque tenga uno o tenga dos, por ejemplo, este de aquí, este empleado, entró en 2019, no en 2018, y nada más tiene 2. Entonces, pareciera ser, yo que lo estoy determinando, el promedio de los 3 años. Sin embargo, consideramos que a lo mejor esta limitante no va a existir en ese tipo de empleados. Entonces, son cosas que hay que evaluar cuando estén calculando sus escenarios. Yo conservadoramente les estamos poniendo este promedio, pero a lo mejor no debería de existir, ¿no? Va a tomar relevancia también cuando determine los 90 días laborados. Oye, 90 días de salario, ok. Pues si yo tengo un salario devengado en el año por ese trabajador de 260,000, lo divido entre los días que estoy diciendo que laboró en el año, que son 360 días, pues en teoría puedo llegar sin ningún problema y lo multiplico por los 90 días, llego a mi limitante, ¿no? De los 90 días por empleado. Entonces ya tenemos aquí dos topes. Perdón, ahí está, ¿me escuchan? Sí, creo que sí, se puso mute, ahí estoy. Les decía, ya tenemos aquí las dos limitantes, la de los 90 días y la del promedio de los 3 años. Nos decía la disposición, debe de ser la mayor, la que más favorezca al empleado. Por ejemplo, si nos fuéramos ahorita nada más a las dos limitantes de este empleado, pues tendríamos que estar considerando la del 90 días. De este, el de 40, igual 90 días. O sea, en ninguno vemos que el promedio de los 3 años anteriores sea superior al de 90 días. Pero va a haber algunos casos, algunas empresas, en donde sí nos vamos a encontrar que va a ser al revés. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí han venido repartiendo PTU
y la han estado repartiendo de manera considerable, donde rebasa los 90 días de salario, del salario del trabajador. O a lo mejor los salarios son menores a los que yo estoy indicando aquí, ¿no? Aquí a lo mejor me vi muy bondadoso y le asigné un salario muy alto al obrero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí es donde tú vas a definir cuál va a ser la PTU a repartir. Yo les comentaba hace rato, tenemos dos límites superiores, bajo 90 días o el promedio de 3 años. El que resulte mayor es el que le vas a dar al trabajador. Sin embargo, si tu PTU a repartir en este año es menor a estos dos límites superiores, pues oye, yo me voy a quedar con el cálculo que venía haciendo. ¿Cómo me vas a obligar a repartir 381,000, por ejemplo, no? Si mi PTU a repartir era 90,000 pesos. Entonces yo me quedo con este cálculo y esa va a ser la PTU a repartir en este año, en este escenario. ¿De acuerdo? Les comentaba, hay que evaluar aquí en este escenario el tema de los empleados que no hayan tenido o que las empresas no hayan tenido reparto en 3 años, no consecutivos, pueden ser a lo mejor salteados, pero debe de haber 3 años con utilidades repartidas. Oye, salarios topados, aquí también hay que considerar el tema de los salarios topados de acuerdo al trabajador sindicalizado. Ahorita vamos a ir a las preguntas que ya están llegando aquí en el chat, por eso me estoy yendo un poquito más rápido. Escenario 2. El escenario 2, aquí la diferencia es que la PTU a repartir es menor al máximo de los 90 días, que les comentaba hace rato, pero es mayor al del promedio de los últimos 3 años. Aquí está. Esta es la PTU a repartir, perdón, es esta. Aquí le cambié los montos de la PTU 2000 para hacerlo un poquito más interesante. Hace rato, en el escenario anterior, eran 90,000 pesos de PTU a repartir, aquí son 290,000. Aquí ya estoy determinando la primer limitante superior y esta es la otra limitante superior. Y entonces hay que comparar estas dos contra mi PTU a repartir. En esta, por ejemplo, me sigo quedando con los 27,000. Oye, pero rebasé el promedio de los 3 años. Sí, lo rebasaste. Está bien. Pero no rebasaste el de 90 días. Estás en medio, pues, en la PTU a repartir. Entonces, yo me quedo con la PTU a repartir. No me quedo con los 20,000, pero no me voy a los 34,000. Me quedo con la 27,000. ¿Sí? Oye, pero es la que más le favorezca al empleado. Sí, es la que más le favorezca al empleado, pero no me vas a obligar a repartir una PTU de 375,000 pesos cuando mi PTU a repartirse es de 290,000 pesos. Entonces, por eso me tengo que ajustar a mi PTU por repartir y en base a esa, tengo que ver cuál rebasa o cuál no rebasa los siguientes dos límites superiores, que son estos dos. Aquí lo importante es que en este empleado sí hay un tema. ¿Por qué? Porque la PTU a repartir es de 32,000 pesos, pero aquí sí rebasa las dos, al promedio y al de 90 días. Entonces, nos tenemos que ajustar al que más le favorezca al empleado, que va a ser 31,000 pesos. Oye, pero tenía por repartir 32,166. Ni modo, este va a ser un remanente no repartible, pero tampoco exigible. Por eso es que les decíamos, en base al texto que estábamos viendo al principio, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Por tema de no reclamadas, consideramos que aquí es donde tal vez tendríamos que decir que ese remanente no distribuido, no repartido, esos 862, no se deberían de sumar a las utilidades de los siguientes ejercicios. No sería congruente con la esencia del acuerdo y con el esquema o con la reforma que hubo en materia de subcontratación. Algo muy similar va a pasar en el siguiente escenario, el escenario 3. Muy similar. Aquí le agregué más la PTU. En lugar de los 250,000 que traíamos hace rato, le estoy agregando a 450,000 de PTU por repartir. Entonces queda en 490,000 con lo de ejercicios anteriores. Aquí sí ya tenemos mucha más PTU que no se va a repartir. ¿Por qué? Oye, pues mi PTU a repartir es de 46,000 pesos, pero mis limitantes me están arrojando menos de mi PTU a repartir. ¿Qué quiero decir? Yo me voy a quedar aquí en este escenario con ese trabajador, por ejemplo, con los 90 días de salario, 34,000 pesos. Oye, pero tenía que repartir 46,000 pesos que están aquí. Ni modo.
12,000 pesos se va a ir al remanente no repartible. ¿Por qué? Porque sumando estos dos conceptos, me va a dar los 490,000 pesos que tenía inicialmente por repartir. Ah, caray, entonces tú me estás diciendo que estos 107,000 pesos no los voy a pagar. No, este es el beneficio del acuerdo que se firmó de manera tripartita. Este es el tope, este es el efecto económico que nos va a dar al momento de repartir la PTU. Los 107,000 pesos, como les comentaba hace rato, hay que evaluarlo. De manera conservadora, pudiéramos estarlo metiendo como un ingreso acumulable para la empresa. ¿Por qué? Porque no fue un gasto. Se evitó esta erogación. Oye, pero así me lo decía, es por eso que les digo, hay que revisar caso por caso para ver qué vamos a hacer con ese remanente no repartible. Si no es que de aquí al 2022 ya las autoridades ya se pronunciaron al respecto de qué va a pasar con ese remanente no repartible para efectos fiscales. Les vuelvo a repetir, son cosas que hay que evaluar caso por caso. Aquí viene, por ejemplo, el escenario 4, no es tanto de números, aquí ya es más como el tema de, oye, ¿qué están haciendo las empresas? ¿No? Oye, me estoy yendo por la parte de la fusión, ok. Pues en el tema de la fusión, es lo que les decía hace rato, la fusionada va a dejar de existir y al momento de que deje de existir, va a tener que presentar una declaración. ¿Por qué? Porque así lo señala el código. El código te dice, oye, en el momento de una fusión, en el momento en que surte efectos, es hasta esa fecha que debes de presentar tu declaración. Ah, ok, entonces si va a ser hasta esa fecha, en teoría yo entendería ya un ejercicio fiscal cerrado, sí, ok, pues a partir de ahí corren los 60 días para que tú repartas la PTU, que aquí es como se los estoy señalando. La declaración de la fusionada, que es la que va a desaparecer, la compañía de servicios, va a presentar una declaración por un ejercicio irregular de fusión y después de esa declaración o de la fecha en que deba de hacerlo, va a tener que estar 60 días pagando la PTU que le corresponde. Entonces, si ahorita las empresas de servicios, antes de que se fusionen, llegaran a tener una utilidad, pues esa utilidad va a ser susceptible de que se le determine una PTU y la van a tener que pagar a los empleados. ¿Cuándo? No creo que vaya a ser hasta mayo. Va a ser contando los 60 días una vez que surte efectos la fusión. Por eso les digo, es muy importante que revisemos fechas y que revisemos también números. ¿Quién la va a pagar? Oye, pues la fusionada ya no existe. Tal vez le va a tocar a la fusionante. Ok, pero entonces la fusionante va a tener el derecho a disminuir esa PTU en sus resultados. Consideramos que no. Pero puede haber posibilidades. Acuérdense que las deducciones autorizadas son las que no se pueden trasladar de una empresa a otra. La deducción ni el acreditamiento. Pero oye, la PTU es disminución. Entonces, de manera conservadora les decimos que no. Hay que ir revisando si la fusionante puede acceder a la disminución, a considerar la disminución de esa PTU en sus números fiscales. Días a considerar laborados. Ah, ok. Días a considerar laborados, pues vamos a tener que considerar de esos empleados desde el 1 de enero hasta la fecha de la fusión. Cuando hubo la transferencia, pues. A la fusionante, la que está adquiriendo, la compañía operativa, pues ella sí va a tener que presentar su ejercicio normal porque ella ya existía, ¿no? Ella va a presentarlo igual, como ya lo conocemos, 60 días después de que te va a presentar la declaración anual. ¿Va a tener que hacer el pago? Sí, también le va a tocar pagar la PTU, pero le va a tocar pagar de los empleados que ya traía antes de la transferencia de empleados y de los nuevos empleados. ¿Derecho de disminución? Sí, sin ningún problema, porque va a seguir siendo como lo hacíamos con la de servicios. Días a considerar laborados, ok, de la fecha de la fusión al cierre del ejercicio. Solo que tengan empleados que ya estaban antes de la transferencia de empleados, de la fusión, pues entonces tendríamos que estar considerando esa distribución de PTU con esos empleados antiguos y con los nuevos empleados con motivo de la transferencia. Oye, mi empresa se liquidó, en lugar de fusión decidimos liquidarla, ok. Entonces, ahí sí va a ser un poco más interesante y va a ser un poco más factible monitorear el resultado en la de servicios. Oye, antes de que te liquide, déjame ir viendo cómo vamos terminando con los números para ir viendo cómo va a terminar la parte de la PTU para también ir programando el pago. No me voy a esperar a los 60 días, a lo mejor presento la declaración y al siguiente día hago el pago de la PTU, ¿no? Para no esperarme los 60 días y la liquidación se haga más fácil, la liquidación se termine más fácil, ¿no? Entonces, en ese tema hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque, pues, oye, pues a lo mejor si estoy haciendo el pago de la PTU en periodo de liquidación, pues a lo mejor me toca considerar esa PTU como disminución en la declaración que presentemos de liquidación de esa empresa.
desde el 1 de enero hasta la fecha de liquidación, al igual que en la fusión. ¿De acuerdo? Son los 4 escenarios que quisimos mostrarles. ¿Por qué? Porque son los 4 escenarios con los que nos vamos a encontrar. En el mercado seguro se van a encontrar más escenarios, muchos más escenarios. O sea, si me preguntan a mí, yo he visto demasiadas posturas de ciertos asesores, algunas agresivas, otras conservadoras. Yo creo que las más conservadoras es la fusión o la liquidación y la transferencia de empleados, ¿no? Hay otros que están decidiendo, oye, pues ¿sabes qué? Pues me voy a llevar a la compañía operativa, la nómina barata, digamos que es la nómina operaria, y a la de servicios la voy a dejar como empresa especializada, ¿no? Porque va a seguir existiendo el concepto de subcontratación a través de servicios especializados. Oye, ¿qué va a significar en esto? Ah, pues ¿sabes qué? Pues va a haber demasiados empleados topados porque ganan poco. Entonces, si yo comparo el promedio de los 3 últimos años en que les he repartido PTU o los 90 días de salario, va a estar muy baja la base. Digo, el cálculo por empleado. Y cuando tú compares con una base súper alta de PTU, pues todos van a estar topados. Todos van a estar topados y todos vas a tener mucho remanente no repartible de PTU, que es el que les comentaba, que es lo que tenemos que explorar, qué va a pasar con las empresas. Entonces, para nosotros es muy importante que las empresas sí evalúen cada escenario. ¿Por qué? Porque imagínense que están evaluando escenarios de manera equivocada, pues esos escenarios, cuando ya se vuelvan realidad, ya no van a ser escenarios. Simplemente vamos a tener que rehacer ese tipo de cifras o de esos estimados, ¿no? Entonces, lo más acercado a la realidad es lo que les estoy mostrando ahorita a través de estos escenarios. Les vuelvo a repetir, este material se los vamos a hacer llegar a los clientes con membresía y con asesoría continua con Sartax. Si no tienes membresía, los invito, la verdad es que es muy fácil adquirirla. Y también les da este beneficio de que por un año tengan todo ese tipo de accesos, al igual que el cierre del año, veamos temas de cierre fiscal. Ahorita, por tema de escenarios, ya hemos concluido. Déjenme regresar a la presentación. Seguimos todavía con preguntas, recibiéndolas, todavía estamos en tiempo. Antes de llegar al foro del diálogo, quiero hacerles esta pregunta, o bueno, de las que la mayoría de los clientes me dicen. ¿Qué debemos hacer, Beto? Oye, ¿qué debemos hacer? Es bien fácil. Primero que nada, debemos de medir el impacto. Porque acuérdense que cuando decidimos estar en una estructura de compañía de servicios y compañía operativa, pues era principalmente por el tema de la PTU. Ahorita hay que medir ese impacto. Y escenarios y opciones. Oye, si voy a tener el escenario A, B, C, D, el 1, 2, 3, 4, ¿qué opciones tengo también, no? Ah, pues ¿sabes qué? Pues tienes esta opción A, B, C, D. Entonces, de ahí se van detonando más escenarios todavía. Es muy importante que las empresas operativas que ya vayan a tener empleados sí realicen precierres fiscales. Eso es sí o sí. Si te vas a esperar a que termine el año y sepas cómo terminó los resultados fiscales, pues ten mucho cuidado porque no vas a poder controlar los resultados y te puedes llevar una sorpresa. Hay que determinar encargados de este monitoreo, ya sea de manera interna o externa. Lo puede llevar a cabo el área de impuestos junto con el área de finanzas, o también pueden hacer partícipe a su asesor fiscal, la gente que les ayuda a revisar sus impuestos. Si no tienen ahorita a alguien que les ayude a revisar de manera formal sus determinaciones de impuestos, yo creo que es momento de evaluarlo. Si te estás basando en la revisión que hace tu auditor, vamos a lo mejor, o estamos haciendo algo que tal vez no va de acuerdo a las buenas prácticas. Ya ahorita debes de tener una segunda opinión, porque a veces el auditor ya viene muy viciado, viene de año con año, ya ni siquiera le meten el tiempo que debe de ser a tu conciliación contable fiscal, a tus papeles de trabajo fiscales, y acuérdense que en una revisión, pues sí llega con la parte secuencial con el auditor. Sin embargo, a veces por tema de alcance o por independencia, ya no pueden dar mayor soporte a la autoridad y terminan llegando con la empresa, ¿no? ¿Qué sigue? Opciones para optimizar el cálculo de la PTU. Si tú vas haciendo precierres fiscales, ya tienes a los encargados determinados, pues ahora te va a tocar ir viendo qué opciones tienes para ir optimizando el cálculo de impuesto, ¿no? Oye, tienes muchos no deducibles. ¿Por qué? Ah, porque no se ha logrado conseguir esta factura. Oye, pues hay que hacer el esfuerzo para conseguirlo, ¿no? Oye,
pues estamos viendo que tu utilidad se está disparando demasiado. ¿Por qué? Porque hubo una disminución, hubo un incremento considerable de ingresos, ¿no? Oye, parece ser que están duplicados los ingresos. Entonces hay que empezar a hacer una conciliación de CFDIs contra contabilidad para ir viendo qué es lo que más se ajuste conforme a las cifras que arroja con el SAT. Entonces, el tema de opciones para optimizar el cálculo de la PTU seguro se puede ir viendo. Oye, en resolución miscelánea fiscal existe otro cálculo de PTU que a lo mejor nos pueda determinar un monto diferente. También se puede evaluar, ¿no? Oye, existen algunos criterios donde podemos hacer deducible desde ahorita el pago del bono de la PT, el pago del bono anual que a veces hacemos, aún y cuando no se ha pagado. Pues que sí. Entonces hay que ver ese tema de criterios, ¿no? Oye, actualización de costo de ventas. Entonces son cosas que hay que empezar a evaluar, no solos, sino de manera conjunta con su asesor fiscal, y al final, pues darle seguimiento a sus resultados. Todo esto va a ir de la mano, considerando los cambios que hubo la PTU, considerando que ahorita todo lo que tenemos, ahorita que les dije de puntos finos, tiene alguna que otra debilidad. Entonces, en algún momento sí tenemos que ir evaluando, ir con la autoridad y confirmar criterios. También ir dándole seguimiento a la legislación que vaya publicando la autoridad de manera secundaria. Ir identificando a los empleados transferidos contra los nuevos que vayan entrando. Hay que ir teniendo las nuevas integraciones en las comisiones, en materia laboral, en la operativa, y pues también evaluar sus prestaciones, ¿no? Porque a veces tienen prestaciones que a lo mejor ya no deben de ser. ¿Por qué? Pues oye, si ya me están diciendo que voy a pagar 3 veces o 4 veces más PTU, pues a lo mejor va a haber prestaciones que ya no van a tener razón de ser, ¿no? Por ejemplo, el bono garantía PTU que muchas empresas tienen, entre otras. Entonces, se puede ir haciendo toda esta revisión para estar preparados y que el cierre del año no les agarre con las prisas. Esta lámina yo se las puse en el curso pasado, cuando hablábamos de subcontratación. Se las vuelvo a repetir en esta lámina. Yo sé que estoy hablando de PTU, pero les vuelvo a repetir las acciones que nosotros sugerimos por esta reforma que hubo en materia de subcontratación. Y pues ahora sí, vamos a entrar a la parte que tal vez están esperando todos, ¿no? Preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas no tienen ahorita ningún cobro de honorario, entonces vamos a estarlas contestando como debe de ser. Algunos de nuestros clientes, claro, que estamos apoyando ahorita con el proceso o la transición del tema de subcontratación, transferencia de empleados, era muy importante su participación. Si quedó algo vivo, lo podemos estar viendo en las sesiones que programemos del servicio que ya estamos prestando, y los que no, tomen nota porque a lo mejor vienen algunos puntos importantes. Pregunta José Labastida. Entonces, ¿qué sería lo correcto para exentar la PTU, UMA o salario mínimo? Les comentaba, la PRODECON, a través de recomendación, señala que el salario mínimo es el que deberíamos de considerar, pero acuérdense que es solamente recomendación. En una auditoría no pudiéramos nosotros defendernos. Podemos usarla, pero no pudiéramos defendernos porque no tiene peso de ley. La UMA es la que ahorita está predominando para esa exención. Sin embargo, podemos irnos a criterios y a lo mejor ir evaluando alguna confirmación de criterio. Si ahorita estás utilizando la UMA, ¿por qué no vamos y confirmamos con la autoridad y que la autoridad nos diga, ok, voy de acuerdo con salario? No pierdes nada. A que te diga también, oye, no, tiene que ser UMA. Bueno, pues ya mínimo confirmaste, ¿no? Entonces, podemos evaluar el caso por caso. Hay que ir viendo pues, cuánto representa para el trabajador el exentarlo conforme a UMA o conforme a salario mínimo. Sí es un impacto considerable. Hay empresas que tienen un monto considerable de exento en PTU, hay empresas que no. Entonces, las que tienen ese importe considerable de exento PTU, a lo mejor sí vale la pena ir evaluando si utilizamos salario mínimo o UMA, pero antes de hacer ese cambio, tenemos que hacer ciertas validaciones y también inclusive ir a confirmar con autoridades para hacerlo todo con ese doble check que se necesita, ¿no? Ya que si no lo haces así, entonces corres el riesgo de que te vuelvas responsable solidario sobre esa parte que no llegues a grabar. Mi estimado Alfredo, pregunta, me parece que una diferencia importante tiene que ver entre el cálculo de la PTU, tiene que ver con la ganancia o pérdida de fluctuación cambiaria, que en caso de la compañía operativa podría resultar importante. Es correcto, es correcto. Sí, o sea, si ustedes se van a resolución miscelánea fiscal, hay una mecánica en donde tenemos que estar jugando ganancias o pérdidas cambiarias. Eso no lo hacíamos, de hecho ni lo hacemos a veces. Simplemente agarramos lo que traemos en conciliación contable fiscal para efectos de ISR y le agregamos lo que le habíamos quitado de no deducibles por ingresos exentos de los trabajadores y quitamos el campo de PTU pagada y pérdidas fiscales. Eso es lo que normalmente hacíamos. En los cálculos de este año
2021 para 2022, lo que sí vamos a sugerir es visualizar esa disposición en materia de ganancia o pérdida cambiaria. ¿Por qué? Porque si ahorita se dispara el tipo de cambio, puede haber hacia abajo o hacia arriba, puede haber esa fluctuación que tal vez te juegue en contra o a favor. Entonces, si lo que tú quieres es monitorear el impacto de la PTU, pues va a ser bien importante, va a ser importante que en tus precierres y en tus cálculos fiscales consideres también esas opciones o esos escenarios. Y sí, mi estimado Alfredo, considero importante que esa diferencia se destaque ahorita. No la puse en la diapositiva, qué bueno que lo mencionas. Y ahorita en precierres fiscales va a tomar mucha relevancia cómo vamos a modificar nuestros cálculos fiscales para ir monitoreando este impacto, ¿no? A veces no es importante, a veces sí. ¿Cómo te das cuenta que es importante? Cuando el tipo de cambio se dispara o es muy fluctuante en un mes con otro, ¿no? Mi estimado Omar, me comentas, ¿cómo detecto umbral entre gerente general para el reparto de PTU? Va a ser bien importante que cuando tú nombras a un gerente general, lo hagas a través de una protocolización ante el notario público, a fin de que tú puedas darle fecha cierta, ¿no? Y que también puedan delegar el cargo como debe de ser con sus responsabilidades hacia ese empleado. Cuando tú haces este tema, ahí es cuando tú tienes que visualizar cómo le estás nombrando al cargo de cierta persona. Porque si no lo estás nombrando gerente general, pues te va a tocar defenderlo con una autoridad si es que no le estás repartiendo PTU. Oye, es gerente general, ok, demuéstrame que es gerente general. Ah, pues es que lo nombramos vía correo electrónico. Ok, ¿quién lo nombró? Ah, lo nombró el antecesor. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo de manera laboral, fiscal, e inclusive hasta corporativo, para ir buscando el camino adecuado para ir nombrando a los gerentes generales y directores. Lo más recomendable es que sí se haga el nombramiento oficial y que haya una mecánica en tu departamento de RH cuando se determina el puesto y cuando se determinan las actividades. Lo importante de que un director o un gerente general no se le reparta PTU es por lo mismo. La esencia es que no reciben, sino que toman decisiones. No reciben órdenes, sino que toman decisiones. Sigue abierto el chat. Las personas que estoy respondiendo ahorita preguntas, si siguiera habiendo pregunta, lo podemos seguir utilizando el chat. Estimado Eugenio, me comentas, buen día, mi pregunta es la siguiente, ¿el tope de los 90 días sería considerando el tope del 127 fracción 2, es decir, 90 días salario topado al más alto del CIN? Sí, sí. Acuérdense, el cálculo normalito que conocíamos no se mueve. Entonces, ustedes van a seguir con su cálculo normalito de la PTU como distribuían antes. Oye, distribuía 90, ok, entonces primero vete 50% de acuerdo a los días trabajados y el otro 50% de acuerdo al salario de mercado, ¿no? Entonces, ahí tú tienes tu primera determinación y ahí es donde el primer tope, mi estimado Eugenio. Oye, ¿ya tenemos un tope? Sí, ya tienes un tope. Y después me estás diciendo que va a haber otro tope. Sí, sí, ¿por qué? Porque es otra fracción distinta. Es la fracción octava la que están adicionando y viene con otros dos topes. Entonces, pareciera ser que no hay dos topes, sino tres topes, ¿no? Va a depender mucho de si sí tenemos un trabajador sindicalizado con un salario de 20%, perdón, trabajadores de confianza con salarios mayores al trabajador sindicalizado con mayor sueldo, más 20%. Espero hayas quedado resuelta la pregunta. Mi respuesta concreta es sí, deberíamos de hacer el tope primero del 20% y luego los dos topes nuevos con motivo de esta reforma. Mi estimado Alfredo, nuevamente, me comentas, me parece que el promedio de los últimos 3 años no existe un criterio específico de la metodología del cálculo, puesto que la compañía operativa podría no tener ningún valor de PTU de aquellos. Es correcto, lo que comentaba hace rato en diapositiva es, oye, bueno, ¿qué había más? Me decías, podría no tener ningún valor de PTU de aquellos empleados que fueron transferidos a la compañía operativa y por lo tanto no habría monto a considerar como promedio a partir de la PTU cargada. Es correcto. Compañías operativas que ahorita no tienen empleados o que tienen inclusive un solo empleado, pero era director, pues oye, cuando tú quieras irte al promedio de los últimos 3 años, ¿qué vas a tener que hacer? Voy a agarrar el promedio de la PTU que se repartió en servicios en lugar de la operativa. Oye, pues no va a haber, no voy a tener promedio,
Oye, pero en 2021 ya repartí y ya cuando hablemos de la PTU 2022, cuando determine ese promedio, en lugar de 3 años nada más voy a agarrar uno. Entonces, son preguntas que quedaron en el tintero. Acuérdense que la legislación y la reforma es muy joven. Va a haber legislación secundaria, pero a veces no, ni siquiera es suficiente. Nos ha quedado de ver la autoridad y nuevamente pongo el ejemplo de esquemas reportables, que siempre pues, vemos que quedó muy débil esa disposición, esa legislación y que el hacerlo de esta forma, como lo he comentado con otras reformas, puede llegar al fracaso. Yo creo que sí le van a apostar mucho al tema de la legislación secundaria, hay que ir monitoreando, pero independientemente de eso, yo tomaría la postura de decir, no hay promedio, no tengo este límite. Si te quieres ver conservador, bueno, determina el promedio. Si tienes 2 años, determina el promedio de esos 2 años. Oye, pero no hay mecánica de por qué lo debo de hacer así. Es lo más lógico. Es lo más lógico. ¿Por qué? Porque no tenemos ahorita una disposición que nos hable de una mecánica específica de cómo determinar ese promedio. Por eso les decía, yo ahorita les mostré 3 escenarios más el cuarto ya con los efectos de la fusión y liquidación. Pero esos 3 escenarios se pueden convertir todavía en otros 3 escenarios más. Entonces, si tú ahorita estás midiendo el impacto de tu PTU que va a tener la empresa operativa, es muy importante que visualices todas estas vertientes o todas estas variantes. Me seguías comentando, sobre todo considerando que los empleados podrían provenir más de la... Sí, es correcto. Es correcto. Vázquez, P. Vázquez, en el caso de que se opte por una sustitución patronal para la transferencia de los empleados, aún así no se considerará el promedio de los 3 ejercicios anteriores de la compañía y servicios. Aquí hay un tema fino que nos dice la reforma. Oye, vas a tomar lo que más le convenga al trabajador. De hecho, antes de la reforma también ya existía esa disposición. Lo que más le convenga al trabajador. Oye, pues siempre le va a convenir este tema o estos efectos que tú me comentas. Oye, no se opta por la sustitución patronal, ya fue la transferencia de empleados, aún así no se considera el promedio, sí, aún así. Aquí lo importante es que sí tengas ese histórico de esos 3 años para que tú puedas sacar ese promedio. La disposición como viene tal cual, no te habla sobre un mix entre la empresa que traías antes contra la empresa actual, no te habla de ese mix. Claro que te dice que va a haber una transferencia de empleados donde tú debes de reconocer derechos de los empleados. Y ahí es donde se puede interpretar y donde algunos asesores están diciendo, es que ya con esa disposición, más el que dice que debes de tomar el que más beneficia al empleado, ya con eso podemos configurar que si hay un promedio de empleados, haciendo un mix entre la compañía de servicios y la compañía operativa que está adquiriendo los empleados, ¿no? Oye, yo creo que así, de manera directa, yo no me iría. La reforma fue creada para que el impacto quedara en la compañía operativa. Pero oye, ¿por qué me vas a impactar del pasado? Del pasado estoy de acuerdo que me impactes sobre prestaciones pendientes, sobre tema de algún adeudo con algún empleado, por eso es que me estoy transfiriendo a los empleados, el reconocimiento de antigüedad. Pero ¿por qué me estás impactando sobre una mecánica de cálculo que todavía ni siquiera va a impactar al empleado? Simplemente es una mecánica para determinar un límite de qué es lo que le va a tocar al empleado, ¿no? Entonces, en este escenario y en la pregunta específica que nos haces, P. Vázquez, es muy importante revisar tu caso, porque si estás en este caso, hay que ver si es sí o es no tu respuesta. La verdad es que no te puedo dar ahorita una respuesta concreta, porque hay que ver cómo se está comportando y qué es lo que están haciendo en tu empresa. G. González, para el promedio de los 3 años, ¿sería PTU generada de los 3 años 2019, 18 y 17, pagadas en 2020? Sí, sí. Son las utilidades, no nos habla de utilidades pagadas, nos dice el promedio de las participaciones de los últimos 3 años. Entonces, estamos hablando de las generadas independientemente del momento del pago. Oye, entonces me estás diciendo que me tengo que ir a lo que yo estuve devengando, más no pagando. Es correcto. Es correcto. Entonces, tus cálculos o tu promedio no deberías de sacarlo conforme a PTU pagada, tendrías que sacarlo conforme a la tablita que determinaste cada año cuando hiciste la distribución a empleado, porque es muy diferente la PTU pagada, tu cálculo,
a tu PTU generada por repartir, porque de la generada puede haber empleados que tal vez no la cobraron. Estimado Carlos Matías, solo para confirmar, si decido hacer sustitución patronal, acuérdense que la sustitución patronal es lo ideal ahorita, lo que la mayoría de las empresas están haciendo, principalmente por la prima de riesgo, que tal vez te puedes llevar de una a otra, dependiendo de cada caso, ¿no? Me dices, solo para confirmar, si decido hacer sustitución patronal, el próximo año la operativa pagaría la PTU sobre las utilidades de todo el año y no solo de las generadas a partir, es que no tenemos ahorita en la ley del impuesto sobre la renta una mecánica para hacer un cálculo de ISR partido o parcial. No podríamos hacer un cálculo de ISR antes de transferencia de empleados y un cálculo de ISR después de transferencia de empleados. ¿Por qué hablo de ISR? Porque acuérdense que la PTU se determina en base a la base gravable del ISR. Entonces, al no tener esa mecánica, sí, desafortunadamente nos tocaría de todo el año. Oye, pues a lo mejor proporcionalmente, como lo habíamos hablado hace rato, ¿no? Tenemos 50% días laborados, 50% salario, ¿no? De vengado. Si tu compañía operativa ya tenía empleados antes de la transferencia de empleados, ahí te vas a dar cuenta de que, sí es equitativo, ¿no? Si no tenías empleados, pues ni modo. Aunque lo hagas por días laborados y salarios de vengados, pues va a ser sobre un 100%. Entonces, independientemente de que lo hagas por 12 meses o por 5 meses, te va a dar el mismo resultado que va a ser la PTU por pagar. Pero en respuesta a tu pregunta, es sí, sobre el año completo. La verdad es que este curso me lo pidieron mucho, ya nos pasamos 15 minutos, la idea era terminar en 1 hora, pero nuevamente sigue abierta la opción de que nos puedan contactar por los canales de comunicación que ya conocen. Ya no hay más preguntas al parecer. Les vuelvo a repetir, como cada curso, evalúen el diagnóstico fiscal que hacemos aquí en Sartax. Ahorita va a ser muy importante considerarlo. A ver, llegó otra pregunta, permítanme. ¿Este cambio en el reparto solo aplica para las empresas que están actualmente bajo el esquema? No. Este cambio, desafortunadamente, es más, yo me iría a tu pregunta o la cambiaría solamente para el outsourcing malo. Esa era la idea, ¿no? Que alcanzara solamente al outsourcing malo. Pero como quedó a la disposición, pues alcanzó a todos, incluyendo a los que tenían compañía de servicios, incluyendo a los que no tenían compañía de servicios. Esta reforma lo que viene a regular es la subcontratación, pero en parte la PTU, al ponerle 2 límites, ¿no? Oye, yo no tenía compañía de servicios, ok, si no tenías compañía de servicios, pues esa fracción 8 de ese artículo te alcanza, aún así, si estás repartiendo PTU. ¿Qué quiero decir? Que si a lo mejor ahorita repartías 100,000 pesos a cada empleado y ahorita con estos topes te toca nada más 50,000 pesos, te puedes quedar con los 50,000 pesos. Si decides pagar los 100,000 pesos aún y cuando están estas limitantes, corres el riesgo de que te rechacen esos 50,000 pesos que estás disminuyendo de más. Entonces, ten mucho cuidado si decides utilizar o no utilizar esta reforma si es que no tenías compañía de servicios. Le alcanza a todas. Inclusive, desempolvo el tema de servicios especializados, que yo creo que va a ser el siguiente tema de Capacítate. Evalúen la parte de servicios especializados, aún y cuando no tengas compañía de servicios, tienes que evaluar a tus terceros, quiénes caen en tema de subcontratación y quiénes no caen en tema de subcontratación. Hoy en día a las empresas, y de aquí en adelante, le va a tocar demostrarle a la autoridad que no eran servicios de subcontratación los que se están pretendiendo deducir y acreditando para efectos del IVA. Si no lo logras demostrar, el SAT va a presumir que es subcontratación y lo que viene en consecuencia. No acreditamiento de IVA, no deducción. Más aparte, puede haber responsabilidad penal. Es muy importante que ustedes visualicen qué proveedores de servicios tienen en sus empresas y revisar la parte de control interno. ¿Qué entregables tienen? ¿Cómo se lleva a cabo la relación contractual? ¿Qué cláusulas son las que vienen? Entonces, son cosas que nosotros estamos sugiriendo y que ya estamos implementando el servicio para revisar esta parte con compañías que tenían prestadoras de servicios y las que no tenían prestadoras de servicios. Evalúen revisar a sus terceros. Nuevamente, les hacemos la invitación a que accedan,
a través de la asesoría continua con Sartax, que es muy flexible. Conózcanla, les podemos enviar el resumen comercial. A los que ya se las enviamos y que ya la están conociendo, bienvenidos. Acuérdense que pueden entrar con el banco de horas bajo o con el banco de horas alto. Hay empresas que entran con el bajo y terminan con el súper alto. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que sí pagaban mucho de asesoría, pero lo pagaban de manera independiente y era mucho más cara. Entonces, evalúen la forma que tenemos nosotros de asesoría continua, incluimos a todas las áreas, y eso es la parte de la flexibilidad que ofrecemos en nuestra asesoría continua. Aparte de que también tenemos el Capacítate 2021, que ese les da acceso a una asesoría continua. Y si no tienes asesoría continua, también le puedes entrar a través de la membresía. Conozcan la membresía. Ahorita no es necesario que adquieras más de una. ¿Por qué? Porque todos los cursos los estamos pensando en 2021 de manera virtual, como lo estamos haciendo ahorita. Pero acuérdense que al final del año estaremos buscando un diplomado de cierre fiscal. Ya con eso, la inversión que están haciendo de la membresía, con eso ya se mitigó todo. Entonces, gracias por asistir. Nuevamente les agradecemos que nos estén acompañando. La gente nueva, ojalá que se hayan llevado mensajes claros y contundentes para sus empresas. Nos ponemos a sus órdenes y nos vemos en la siguiente edición de Capacítate. Les dejo mi WhatsApp, mi correo electrónico, para cualquier cosa. Nos estamos viendo y hasta luego. Me quedo 5 minutos para quien quiera quedarse en el chat de manera individual o de manera grupal. Gracias.